Listo, entonces, vamos con la primera, dice, si la fila uno entonces, si la fila uno es mayor que la fila 2, acordémonos que cuando decimos la fila uno, la fila 2 o la tabla, siempre tenemos que utilizar la función suma. Entonces, si esto es mayor que esto otro, entonces a la fila uno le sumamos la tabla. El entonces se puede tomar como la afirmación. Dice entonces, a la fila uno le sumamos la tabla. De lo contrario, si la restamos, quiere decir que es esto mismo, pero en vez de sumar, se lo vamos a restar. Entonces vamos a copiar y pegar y decirle que a la fila 1 le vamos a restar la tabla. Y cerramos el paréntesis del sí. Bueno, vamos con la segunda, dice. Si la columna, entonces si la suma de la columna A es menor que el promedio de la tabla, si esto es menor que esto, entonces a B5 le restamos el 5%. Le restamos y como decimos 5% tenemos que utilizar la fórmula del IVA. Entonces, abro paréntesis de la fórmula del IVA, vuelvo y coloco el mismo n de x que sería B5 por el 5%. Todo eso sería la afirmación. A B5 le restamos el 5%. De lo contrario, al promedio de la fila 5, al promedio de la fila 5 le sumamos 3. Entonces, a este resultado, a todo esto, le sumamos el 3%. Entonces, más, abro el paréntesis del n de x, vuelvo y copio este mismo n de x incluyendo el paréntesis, o sea, todo esto, que es igual a esto de acá, por el 3% y cierro el paréntesis del IVA. Al final cerramos el paréntesis del sí. Bueno, la tercera dice, si el mayor de la tabla es mayor que el mayor, es mayor que el mayor de la fila 3, entonces sería punto y coma. A la tabla le sumamos el mayor, a la tabla le sumamos el mayor entre. Como dicen entre, tenemos que utilizar una unidad. Entonces dice, entre la fila 3, suma de la fila 3 y la columna D, y suma de la columna D. Cierro el paréntesis del max, que fue el que abrimos acá. De lo contrario, sumar la fila 2 con 100 y el mayor de la fila 5, o sea que también hay que sumar el mayor de la fila 5. Entonces, sumar la fila 2 con 3 y el mayor de la fila 5. Y no se nos olvide cerrar el paréntesis del sí. Este es el paréntesis que estoy señalando acá, sería este otro. Que si no lo abrimos, tampoco nos va a dar un resultado diferente. O sea que si está o no está, va a dar lo mismo. La cuarta, si la columna A es mayor que el menor de la fila 2 y 3, el menor de la fila 2 y 3, como está pegada a la fila 2 y la fila 3, podemos señalarlo de una vez. Entonces, si esto es mayor que esto, entonces sumar las filas 3, 4, 5 y 7. Sumar las filas 3, 4, 5 y 7. De lo contrario que aparezca, no pasó. Como no pasó es un texto, lo tenemos que colocar entre comillas y cerrar el paréntesis del sí. Bueno, ahora en la quinta dice, si B5 por 10, si B5 por 10, como este es una operación, aunque no diga que a este resultado
yo debo entender que si esto va a ser mayor que lo demás, entonces lo tengo que encerrar entre paréntesis. Entonces si B5 por 10 es mayor o igual que la fila 3. Por ahora no coloco este primer paréntesis, pero entonces diría que la fila 3 menos el 2%. Entonces a esta fila 3 me toca sacarle el 2% menos, vuelvo y coloco la misma operación, abro el paréntesis de la fórmula, vuelvo y coloco el mismo n de x por el 2% y cierro el paréntesis del IVA. Pero este paréntesis se colocó acá al principio y este al final es porque me toca decir que si todo esto es mayor que todo esto, es por eso que me toca cerrarlo entre paréntesis, por eso este paréntesis de acá con este. Entonces, si todo esto es mayor que todo esto, entonces al mayor de la tabla, al mayor de la tabla le restamos 20. Y también me toca cerrarlo entre paréntesis porque es como si dijera que a este resultado le restáramos el 1%. Entonces, menos paréntesis de la fórmula, vuelvo y copio el mismo n de x, que sería este mismo, incluyendo el paréntesis, por el 1%. Entonces acá al mayor de la tabla menos 20 le restamos el 20%. De lo contrario, AB5 por 10, AB5 por 10, entre paréntesis, lo dividimos con la fila 2 y 7. Tiene que ir entre paréntesis porque es AB5 por 10. Y al final cerramos el paréntesis del sí. La sexta dice, si el promedio de la fila 4 y 6, si el promedio de la fila 4 y 6 es igual que el mayor entre, un anidado, la fila 1 y el menor de la tabla. Cerramos el paréntesis del max. Ahora dice, si esto es mayor, es igual que todo esto, entonces le sacamos el promedio a la fila 1. Entonces le sacamos el promedio a la fila 1. De lo contrario, tenemos que sumar la tabla sin tener en cuenta la fila 4 y la fila 1. O sea, no podemos tener en cuenta la fila 1 ni la fila 4. Es por lo que empezamos desde A2 hasta E3 y desde A5 hasta E6. Simplemente para no tener en cuenta lo que es la fila 1 y la fila 4. Al final cerramos el paréntesis del sí. Entonces el último final lo podemos tener en cuenta era la fila 1 y la fila 4. Es por lo que tenemos que seleccionar desde A2 hasta E3 y desde A5 hasta E6 para no tener en cuenta la fila 1 ni la fila 4. En el otro tutorial vamos a ver las otras 6 preguntas.